Estamos compartiendo la importancia que tiene que ver con congregarnos. ¿Por qué debemos congregarnos? ¿Qué misterio hay cuando podemos venir y congregarnos como iglesia de Dios? 1 Corintios capítulo 1, verso 9, como hemos leído en otras ocasiones, dice: fiel es Dios por el cual fuiste llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Aquí nos habla de nuestro primer llamado como hijos de Dios, como personas nacidas de nuevo. Somos llamados a tener comunión con Jesucristo nuestro Señor. Pero cuando hablamos de esa comunión, estamos hablando de un camino de doble vía. Primero tiene que ver con una comunión vertical y luego con una comunión horizontal. Llamados a tener comunión con Jesucristo. La comunión vertical tiene que ver con nuestra comunión personal con el Señor. Y nuestra comunión horizontal tiene que ver con la comunión con Jesús en los hermanos. Entonces, llamados a tener comunión con Jesucristo, sí, comunión con Él en una relación vertical, personalmente, como hijos de Dios, pero luego a tener una comunión horizontal con Jesús en los hermanos. Recordemos que Cristo Jesús no es solamente una persona de la divinidad, sino que también, como dice el apóstol Pablo a los Corintios, Jesús es un cuerpo de muchos miembros. 1 Corintios 12:12. Entonces, llamados a tener comunión con Él, primero tiene que ver con comunión con Jesús, parte de la Trinidad, pero luego a tener comunión con Jesús en los hermanos, en el cuerpo de Cristo. Si yo tengo una relación vertical, o sea, tengo comunión con Jesús, con Cristo, pero si no tengo una comunión con Cristo en los hermanos, entonces solamente estoy cumpliendo el llamamiento parcialmente. Amén. Solo estoy cumpliendo el llamamiento parcial. Ese llamamiento que tenemos con Cristo Jesús, repito, tiene que ver con el llamamiento de tener una comunión con la divinidad directa, pero también con la comunión en el cuerpo, porque ahí está Jesús en los hermanos. Y si yo solo tengo comunión con Él cuando oro en mis devocionales diarios, entonces, pero no tengo comunión con los hermanos, entonces lo cumplo el llamamiento parcialmente. Por eso necesitamos congregarnos, para poder tener no solo comunión con la divinidad, sino tener comunión con los hermanos. Y si yo no me congrego, entonces no estoy respondiendo al llamado que el Espíritu Santo hace a tener comunión con Cristo Jesús. Amén. En el Salmo 68, versículo 5, este es clave. Es clave. Dice el Salmo 68, versículo 5: Padre, huérfanos
y defensor de viudas. Es Dios en su santa morada. Versículo 6. Dios, fíjense, hace habitar en familia a los desamparados, como el huérfano, como la viuda. Saca a los cautivos a prosperidad, mas los rebeldes habitan en tierra seca. Ya habíamos mencionado ese salmo, pero hay algo que debemos subrayar, y es que dice, Dios hace habitar. La palabra habitar en hebreo implica establecer, morar o vivir. Dios lo primero que hace cuando nacemos de nuevo es establecernos en una iglesia local. Él nos hace habitar en una iglesia local. Las iglesias locales, hermanos, no han sido diseñadas para ser hoteles. Un lugar donde usted llega de visita por 3 días, por una semana, sino que la iglesia es un lugar donde Dios quiere que moremos, que habitemos. La iglesia local son lugares de permanencia. Amén. No son lugares, no son hostales, no son hoteles. Como hemos dicho en otras ocasiones, el escritor de Hebreos explica que existen los rudimentos de la doctrina de Cristo, y parte de los rudimentos es la doctrina de bautismos en plural. No solo existe el bautismo en agua, el bautismo en el Espíritu Santo, sino que también existe otro bautismo, como dice 1 Corintios 12, versículo 13. Dice, porque por un solo espíritu fuimos, la palabra griega ahí es estamos siendo, todos bautizados en un cuerpo. Cuando venimos al Señor y Él nos ubica en una familia local, en una iglesia local, el propósito de Dios es que seamos establecidos, que seamos bautizados, sumergidos en ese cuerpo. ¿Por qué el Señor le interesa que seamos parte de una iglesia local? ¿Por qué el Señor está interesado en hacernos habitar, morar en una iglesia local? ¿Por amargarnos la vida? Por supuesto que no. Él tiene un propósito. Y quiero que veamos eso. Efesios capítulo 5, por favor, versículo 25. Y el propósito es que todo lo que el Señor hace, lo hace en función de la iglesia. Todo lo que el Señor hace, lo hace en función de su iglesia. Él no va a hacer nada fuera de su iglesia. Y si yo no soy parte de la iglesia, estaré fuera del plan y propósito de Dios. Fíjense, Efesios 5:25. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. Es un hecho, Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla,
habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Entonces la obra de Cristo la hizo en función de principio a fin para la iglesia. Cristo amó a la iglesia, se entregó por ella y hoy la está santificando y purificándola para que no tenga manchas y arrugas, con el propósito o el fin en el futuro de tener una iglesia gloriosa. Entonces, de principio a fin, todo lo que Jesús hace, lo hace en función de su iglesia, no en función de Juan Pérez ni de X individuo, no. Todo lo que el Señor hace, lo hace en función de su iglesia. Y si yo no soy parte de esa iglesia, estoy fuera del plan de Dios, porque Él no va a hacer nada fuera de la iglesia. Es un hecho. Entonces yo no puedo vivir un cristianismo solitario. Si yo vivo una vida cristiana sola y no permito que el Señor me bautice, me establezca en un cuerpo local, en su iglesia, estaré toda mi vida fuera del plan de Dios. Es lo que dice. Todo lo que Dios hizo, todo lo que Dios hace y todo lo que Dios hará, lo hará en función de la iglesia. Por eso es importante que dejemos que el Señor nos establezca en una iglesia local y que nosotros nos congreguemos como parte de esa iglesia. Eclesiastés 4:9, un pasaje muy conocido y leído cuando hay bodas, aunque realmente aquí no es, el contexto no está hablando de boda ni de matrimonios, sino más bien de la relación entre hermanos, entre el cuerpo, entre los miembros de una iglesia. Y dice, mejores son dos que uno, porque donde hay dos o tres reunidos en su nombre, Él dice, yo estoy ahí. Mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si cayeren, el uno levantará a su compañero, pero hay del solo, que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. También si dos durmieren juntos se calentarán mutuamente, mas ¿cómo se calentará uno solo? Y si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán, y cordón de tres dobleces no se rompe pronto. ¿Por qué? ¿Por qué tres? Porque donde hay dos reunidos en su nombre, Él está ahí. Amén. Entonces, si yo quiero que el Señor, tener comunión con el Señor, si yo quiero ser animado, bendecido, fortalecido por el Señor, no lo voy a lograr solo, sino que lo voy a obtener a través de mis hermanos. Cuando yo me reúno, cuando yo me congrego, ellos van a darme ánimo. Ellos, Jesús a través de ellos va a fortalecerme. Como les he contado en cierta ocasión, siendo recién nacido de nuevo, iba para la iglesia, pero antes de entrar a la iglesia me sentía desanimado, no recuerdo ni por qué. Y había una cafetería enfrente de la iglesia donde me reunía.
y fui a la cafetería a tomarme una soda y estaba pensando, ¿voy o no voy al servicio? En eso entró un amigo en la cafetería, llegó al mostrador a pedir y me vio que estaba ahí, no sé qué cara me dio, pero cuando me vio me dijo, Samuel, Dios te bendiga. Yo le dije, Dios te bendiga. Y me dijo, párate, quiero darte un abrazo. Y yo, ¿y este qué le pasa? Yo le dije, está bien. Me paré, se acercó y me dio un abrazo. Y me dijo, hermano, el Señor te ama. Y yo también. Y me dijo, Dios te bendiga. Y se fue. Pero eso hizo que mi espíritu volviera. La aflicción, el desánimo se me fue. En ese momento agarré fuerzas y había gozo y ánimo. Y no lo pensé dos veces. Y me fui al servicio. Una palabra, un abrazo. Dios puede usar a los hermanos para bendecirnos. Por eso Él está interesado en que seamos parte de una iglesia y tengamos comunión con Él en las dos direcciones, vertical y horizontal. Porque en la iglesia encontramos ayuda, ánimo. Ahí somos bendecidos. Es como en nuestra casa. Él espera que ahí encontremos reposo, descanso. A veces hemos tenido que viajar y quedarnos en hoteles con mi esposa. Y hoteles que decimos, qué cama más rica esta, o qué cómodo este lugar. Pero después que regresamos a la casa y llegamos a nuestro dormitorio, decimos, no hay como esta camita. No hay como este lugar. No importa qué lujo tenga el hotel. Pero esto es lo máximo, porque es nuestra cama, es nuestro rincón. Entonces, eso debe ser la iglesia local para nosotros, un lugar de reposo, un lugar de descanso. Usted puede visitar otras iglesias, pero qué bueno que cuando regrese a su iglesia usted pueda decir, ay, no hay como esta iglesia, ¿entienden? Ese es el plan de Dios, pero eso no vamos a lograrnos a menos que dejemos que Él nos establezca. Es ahí donde encontramos nuestro sustento, es ahí donde somos alimentados, no solo con enseñanzas, sino con las palabras de ánimo de los hermanos hacia nosotros. Yo recuerdo, también recién nacido de nuevo, estuve en una iglesia fuera del país, en los Estados. Un par de años después, mi esposa, sin saber, ella fue a la misma iglesia. Estábamos solteros. Pero algo que nos impactó a nosotros en ese lugar es que cada servicio que había los domingos, todas las familias llegaban con un Pyrex de comida y lo iban a dejar al comedor. Y de ahí entraban al servicio. Cuando terminaba el servicio, era tiempo de comunión. Y todos almorzaban juntos. ¿Y qué comían? Pues comían lo que todos los hermanos habían llevado. Unos llevaban pollo, otros espaguetis, otros arroz, bueno, de todo. Y siempre la comida sobraba. Y era un tiempo muy bonito. Yo espero que todavía lo hagan, no lo sé, pero a nosotros, sin saberlo, siempre nos impactó. Porque los hermanos llevaban eso con bendecirnos, amén. Por eso comenzamos a hacer el Ephrata Coffee. ¿Alguien se acuerda de eso? El Ephrata Coffee
que lo hacíamos por años antes de la pandemia, era que por grupo de hogar traían pan dulce y aquí daban el café. Entonces de 9 a 10 comíamos pan con café afuera y teníamos un tiempo de comunión. Después se fue haciendo casi desayuno, entonces todos veníamos a desayunar aquí, teníamos el tiempo de compañerismo y luego la reunión. Yo no sé si para aquellos que estaban en ese tiempo era de bendición. Y yo creo que vamos a volver hoy en marzo a hacerlo. Me di cuenta que todos, y me incluyo yo, he ido a la Pizza Hut, he ido al Pollo Campero, he ido a comer a restaurantes y no tengo miedo a contaminarme porque la comida no contamina. Pero la iglesia no, porque me puedo contaminar. Qué ilógico. Entonces, primero Dios, hoy en marzo vamos a volver al Éfrata Coffee y volver a tener ese tiempo de compañerismo que tanto necesitábamos. Amén. Que tanto necesitábamos y necesitamos. Amén. Muchos hermanos eran muy bendecidos en ese tiempo de compañerismo por el hermano Amílcar, el papá de nuestra hermana Iracema, ¿se acuerdan? Él era muy amable y ahí recibía a todos los hermanos y él estaba ahí hablando con todos y él era amigo de todos y todos queríamos al hermano Amílcar porque él era muy atento en ahí, en ese lugar, en el tiempo de comunión. ¡Qué bendición! Debemos volver a eso, ¿no creen? A menos que suban los contagios y todo eso, pero está difícil, no creo. Pero vamos a ver, vamos a volver, primero Dios. Amén. Entonces, ahí, en este tiempo de compañerismo, en este tiempo que nos congregamos, es donde somos alimentados. Por eso en 1 Corintios 14, 26, acompáñenme, el apóstol Pablo, y no el apóstol Pablo, el Espíritu de Dios dice esto. 1 Corintios 14, versículo 26. ¿Qué hay pues, hermanos? Hace una pregunta. ¿Qué hay pues, hermanos, cuando os reunís? Y es como diciéndonos, hermanos, ¿cuál es el menú de hoy? ¿Qué vamos a comer hoy? ¿Qué han traído? Así como esos hermanos llevaban comida. ¿Qué hay pues, hermanos, cuando reunís? Cada uno de vosotros tiene salmo, doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Entonces, como decir el Espíritu de Dios, hermanos, ¿cuál es el menú de hoy? ¿Qué han traído para alimentar a los hermanos? Salmo, doctrina, profecía, lenguas, ¿qué hay? Y qué lindo es cuando estamos en el servicio y alguien se levanta con una profecía y decimos, ay Señor, gracias, esa palabra era para mí. Alguien lee un salmo y otro hermano dice, ay, era lo que necesitaba hoy. ¿Qué hay? ¿Qué hay, hermanos, cuando se reúnen? Hermanos, aquí todos deberíamos de profetizar, todos deberíamos de servir al Señor, y vamos a ver eso. Entonces, hermanos, no podemos ser alimentados plenamente
a menos que nos congreguemos. Porque usted no puede estar orando en su devocional con el Señor. Señor Jesús, tú sabes mi necesidad. Y aquí el Señor te dice, no se puede estar profetizando usted solo. Es locura. No funcionan así los dones del Espíritu. Si yo quiero ser alimentado por ellos, yo necesito congregarme. Ahí voy a recibir el plato principal. En su casa va a comer pura ensalada, pero al venir, usted va a recibir el plato principal y el postre. Por eso necesitamos congregarnos. En la iglesia somos edificados a través de los ejercicios espirituales, como los dones espirituales. 1 Corintios 12:4, por favor. Aquí el apóstol Pablo dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas, o hace todas las cosas en todos, es el mismo. A la iglesia se le ha sido dado eso. ¿Para qué? Para alimentar a los hermanos. Pero si yo no me congrego, no seré alimentado, no seré bendecido. El versículo 7 dice, pero cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, para beneficio y edificación. Tanto los dones como los ministerios y las operaciones son para uso congregacional, no para usarlos, como dije, cuando estamos en nuestro devocional. Por eso no podemos vivir una vida cristiana sin habitar en una iglesia local. Amén. Entonces alguien dirá, ay hermano, hoy sí traigo, pero buena comida. Y hoy vengo dispuesto a profetizar 10 veces en el servicio. No, el Señor dice que debemos hacerlo en orden. No podemos profetizar más de 3 veces en un servicio y que no deba durar más de 2 minutos. 1 Corintios 14:29. Entonces, debemos hacerlo así. ¿Por qué? Porque hay que darle lugar a todos, ¿o no? Hay que darle lugar a todos que nos alimenten. Entonces no seamos egoístas y dejemos que otros suplan. Y a veces ha sido una bendición que un hermano va a decir una palabra y por X motivo ya no la dio, y otro se levantó y dijo la misma palabra que el otro hermano iba a decir. El Señor es fiel, es un mismo espíritu. No nos preocupemos de decir, es que si no la doy, estos hermanos no van a ser bendecidos. No. El Señor es quien usa sus vasijas. Amén. Dejemos que todos fluyan. Hechos 13, versículo 1. Los ministerios, aquí habla de los ministerios. Ojo a esto. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía. Aquí está hablando de una iglesia local. Profetas y maestros. Una iglesia local que tiene profetas, que tiene maestros. Y dice Bernabé, Simón el que se llama Níger, Lucio de Cirene, etcétera. Y dice en el verso 2,
Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron manos y los despidieron. ¿Qué vemos aquí? Que también, no solo los dones, sino los ministerios provienen o son de una iglesia local. Hay muchos ministerios hoy, entre comillas, que no tienen iglesia, no pertenecen a ninguna iglesia local. Se llaman independientes. Esos son ministerios, pero no del Señor. Los ministerios del Señor, como Pablo, como Pedro, ellos tenían como base una iglesia local. La iglesia local los enviaba. No pueden haber ministerios solitarios. ¿Saben cómo le llaman a los ministerios solitarios hoy en día? Ministerios laicos. No hay tal cosa de ministerios laicos. Todos somos ministros de Dios si procedemos de una iglesia local. Bernabé, Pablo, Pedro, todos los ministerios del libro de los Hechos, ellos tenían de base una iglesia local, una iglesia que los cubría, una iglesia local que los establecía como ministros. Amén. Efesios 4:11 dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles, profetas, maestros, evangelistas, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Ministerios dados a iglesias locales para la edificación de los mismos. Ahí somos alimentados, ahí crecemos. Ahora, teniendo claro eso, ¿por qué alabamos al Señor como iglesia? ¿Por qué cuando venimos, una de la primera etapa del servicio tiene que ver con la alabanza? Bueno, porque es el tiempo donde se espera que todos los miembros de la iglesia, bien coordinados, sirvan al Señor. Es el tiempo que Dios nos da, fíjense, como hijos nacidos de nuevo y como sacerdotes, que podamos servir a Dios. Si alguien, un cristiano, viene y me dice: ay, hermano, yo no sé en qué voy a servir, yo no tengo ningún ministerio en la iglesia, esta hermana no ha entendido lo que es el servicio de alabanza. El Señor ha provisto este tiempo para que todos los miembros de la iglesia local puedan servir como sacerdotes a Dios. Amén. El Señor dijo que Él está formando reyes y sacerdotes, pero realmente en el griego dice que Él está formando un reino de sacerdotes. ¿Y quiénes son los sacerdotes? Nosotros, los que hemos nacido de nuevo. Entonces, cuando venimos a alabar al Señor, es el tiempo donde todos, oiga bien, todos debemos servir a Dios. Unos tocando los instrumentos, otros cantando como los cantores, otros presidiendo, otros en el equipo de sonido, y todos los demás, niños y adultos, alabando y adorando al Señor.
Es un momento tan especial para Dios ver a sus hijos adorándole, ver a sus sacerdotes adorándole. Pero decimos, ay hermano, yo no sé en qué puedo servir en la iglesia. Ya lo está haciendo. Lo que sucede es que usted no entiende. Pero hoy quiero que todos entiendan el privilegio que es venir y alabar al Señor. Es el tiempo donde todos podemos servir a Dios en alabanza, dándole un sacrificio de amor, una ofrenda de amor al Señor. Amén. Romanos 15:6. Dice, para que unánimes, todos nosotros, unánimes, los hijos de Dios, para que unánimes, a una voz, glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. El tiempo de alabanza, hermanos, es para que nos pongamos unánimes. ¿Qué quiere ver eso? Con estar unidos. Hoy voy a alabar al Señor. Unánime, a una sola voz, la voz de Cristo. En medio de la congregación te alabaré, oh Padre. A una sola voz, glorifiquéis a Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Ahora cuando todos cantamos, si usted no canta, va a ser un obstáculo para el fluir del Señor, porque es el tiempo en que debemos todos, unánimes, a una voz, glorificar su nombre. Amén. Primera Corintios 14, verso 12. Dice Pablo, así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Eso es un versículo desafiante. Primero porque dice, vosotros que anheláis dones espirituales. Si yo preguntara esta mañana, ¿quiénes anhelan realmente algún don espiritual? No levanten la mano. Creo que sería igual, nadie la levantaría, porque no lo anhelamos. Pero él dice que debemos anhelar los dones espirituales. Amén. Debemos anhelar, desear. Y dice, procurar abundar en ellos. Qué lindo. Para edificación de la iglesia. A mí me gusta ir a restaurantes donde hay comida gourmet, ¿sí? Pero me da miedo ir a esos restaurantes, porque cuando pide un plato, le dan un plato así de grande y así de comida. Y caro, ¿no es cierto? Pero aquí el apóstol Pablo dice, vosotros que anheláis, procurad abundar. Ahí me gusta comer rico, pero bastante. ¿O no? ¿Ustedes no? ¿O solo yo? Abundancia. Por eso yo por las dietas soy malo. Es que me va a decir que 3 gramos de esto, que 5. No. Mire, le puedo comer una pechuga, pero denme bastante ensalada. ¿Sí? Porque ahí me voy a socolear, como decimos. Entonces, él dice que procuremos, que deseemos, pero que hay abundancia. Amén. Ay, Señor, ayúdanos. Pero fíjense, ¿qué hay cuando nos reunimos? ¿Cómo serviremos al Señor? Dice aquí que todo gira alrededor de la edificación
de la iglesia. Señor, permíteme fluir en este servicio con profecía o con lo que sea, con un salmo, dame un salmo, una escritura. Pero yo quiero bendecir a los hermanos. Yo quiero bendecirlos. El problema que tenemos es que hemos desvalorizado el servicio de alabanza. Lo tenemos en poco. No lo consideramos servicio a Dios. Es tan así que el servicio de alabanza comienza a las 10 y vamos apareciendo a las 10:20. Decimos, media hora de alabanza, llegamos a los últimos 10 minutos. Qué triste. Y el Señor se queda viendo. ¿Y así me amas? ¿Y así quieres salir bendecido de la reunión? Hermanos, si la reunión es a las 10, tratemos de estar a las 10. A veces los hermanos son las 10:10 y no saben si comenzar porque hay poquitos hermanos. Yo les he dicho, hermanos, empiecen a las 10. El mal se lo hace el que viene tarde, no nosotros. Hagámoslo por respeto a los que vienen a tiempo. Amén. Y sirvamos a Dios, porque eso se trata. Es el tiempo que tenemos para servir a Dios. El tiempo de alabanza es el tiempo de entrenamiento para la eternidad. Imagínense, si ahorita no aguantamos media hora de alabanza, ¿qué va a ser de nosotros en la eternidad? Cuando hayan servicios largos, como aquellos ancianos que tiran sus coronas y dicen, santo, santo, por los siglos de los siglos. Y nosotros con media hora ya estamos. Ay, ¿quién va a presidir? Esta hermana tarda mucho. No, que el Señor nos abra el entendimiento y veamos la bendición que es poder alabar al Señor, poder tocar los instrumentos al Señor. Los sacerdotes, cuando entraban al tabernáculo para ministrarle, ellos llevaban con ellos un pectoral con 12 piedras con los nombres de cada tribu en ellas. Y esa debe ser una de las actitudes que debemos tener cuando venimos a alabanza. Señor, hoy quiero ministrarte, pero quiero bendecir a los hermanos. Señor, te suplico que bendigas al hermano desanimado. Fulano de tal está en gran prueba, ayúdale, bendícelo en este servicio. No solo era ministrarle al Señor, sino también era ministrarle a los hermanos. Acompáñenme por favor al salmo que a todos los cristianos nos gusta, el Salmo 133. Dice así: mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Ahora, hermanos, veamos esto. Mirad y cuán delicioso es, y subraya esa palabra, habitar. No es casualidad.
La bendición de Dios viene sobre aquellos que están habitando en la iglesia. Los que solo vienen de visita, aquellos que solo no quieren que el Señor los establezca, nunca van a ver la bendición esta. Pero Él dice, mirad cuán bueno y delicioso es habitar. Esto es para los hermanos que son miembros de una iglesia local, para aquellos que se han dejado establecer por Dios, por aquellos que han dejado que el Señor los bautice en el cuerpo local. Dice, habitar los hermanos juntos en armonía es como el buen óleo, el aceite sobre la cabeza, Cristo Jesús. Eso sucede cuando le ministramos a Él. Eso es cuando cantamos al Señor. Te daré gracias a ti, oh Señor, entre los pueblos. Ahí le damos óleo, el aceite empieza a correr de la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras al cuerpo. Es ahí cuando empieza la profecía, cuando empieza la interpretación, y el aceite empieza a fluir hacia los hermanos, de hermano a hermano, como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Este salmo es una promesa para aquellos que habitan en un cuerpo local. El Señor va a bendecirlos, pero si usted viene solo como visita, no va a alcanzar la bendición y se preguntará, ¿por qué no veo la bendición si yo estoy con los hermanos? No hemos entendido el salmo. Eso fue lo que sucedió en Hechos capítulo 2. El Señor les dijo, vaya y esperen la promesa del Padre. Y pasaron los días. Y poco a poco fueron saliendo. Los que habían llegado de visita se fueron. ¿Entiende? 380 se fueron. 120 dijeron, esperemos. Esperemos. Y cuando dice que estaban juntos y unánimes. Cuando habían 500 no estaban así. Cuando llegaron a 120 estaban juntos y unánimes. Y entonces el Señor sopló. Amén. Eso es lo que el Señor quiere hacer y va a hacer, hermanos. Pero dejemos que el Señor nos establezca. Por último, vayan a Nehemías capítulo 8, verso 1. Como dije, hermanos, ya va a ser tiempo de congregarnos de veras, día de veras. Vamos a empezar los grupos de hogar también, presencialmente. Hay hermanos que me dicen, hermano, ¿y cuándo vamos a empezar el grupo de hogar? Hermano, ¿cuándo? ¿Por qué? Porque a mantener comunión con Jesús en los hermanos. Ese tiempo de grupo de hogar, de compañerismo, es una bendición. El Señor nos bendice. Dice Nehemías 8:1: y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que estaba delante de la puerta de las aguas. Todos, fíjense, como un solo hombre. Y dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés.
el cual Jehová había dado a Israel, y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo. Esto viene, hermanos. Ellos le pidieron a Esdras, el pueblo, léenos la ley de Moisés. Después de la alabanza a veces pensaba, ay, ojalá el hermano y predique corto, que no se vaya a extender. Aquí ellos le dijeron, trae la ley, Esdras, y léela. Y el sacerdote Esdras, verso 2, trajo la ley delante de la congregación, así como de hombres como de mujeres, y todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo. Ahí comenzaba la fiesta de los tabernáculos. Y eso viene, hermanos, créanlo. Y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía. En presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender. Desde las 6 de la mañana hasta las 12 del mediodía, Esdras leyó la ley de Moisés. Como alguien me dijo en cierta ocasión, cuando tengas insomnio, lee la ley. Y a los 10 minutos vas a estar con sueño. Y ellos pasaron 6 horas oyendo, leer, nada de prédica. La ley, leyéndola, Esdras. Y dice, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Versículo 4, y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que había hecho para ello, y junto a él estaban algunos líderes. Y dice el versículo 5, abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo, y cuando lo abrió todo el pueblo estuvo atento. Y dice el versículo 6, bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió, amén, amén. Y alzando sus manos, se humillaron y adoraron a Jehová, inclinados a tierra. ¿Qué es eso? Un servicio de alabanza. Todos empezaron a alabar al Señor, a servirle, a ministrarle. ¿Y qué sucedió después del servicio de alabanza? Versículo 7. Y los levitas, Jesúa, Bani, etcétera, dice, hacían entender al pueblo la ley. Y el pueblo, fíjese, estaba atento en su lugar. Y leían en el libro de la ley de Dios claramente. Y ponían el sentido, de modo que entendiesen la lectura. La alabanza es el tiempo de preparación para la lectura de la ley. Es ahí donde el Señor ablanda nuestro corazón. Es en el tiempo de alabanza donde Él riega la tierra. Y la tierra dura la ablanda. Y luego viene la palabra, de tal manera que todo el pueblo están atentos. Y como dice aquí, ponían el sentido, de modo que entendiesen la lectura. El Señor nos da claridad. Yo siento que es como cuando usted quiere poner una estación de radio y hay interferencia, pero cuando logra sintonizarlo se oye bien puro la radio, la estación radial. Y lo mismo hace el Señor cuando estamos en la alabanza. Él nos sintoniza y nos pone de tal manera que podamos entender la ley de Dios. Amén. Entonces, dejemos que el Señor nos establezca primero
Segundo, sirvamos a Dios con alegría como sacerdotes en el servicio de alabanza. Y tercero, el Señor va a preparar nuestro corazón para recibir la ley de Jehová. Amén. Pero somos llamados a tener comunión con Jesucristo, con Él verticalmente y con Él horizontalmente con los hermanos. Si no tengo esa comunión vertical y horizontal, no tengo comunión con Cristo Jesús. Por eso los solitarios van tarde o temprano a salir del camino, porque no se puede vivir. La vida cristiana ha sido diseñada para vivirla en la iglesia y allí seremos bendecidos. Fuera de la iglesia no hay esperanza, hermanos. Oigan, no hay esperanza. Pónganse de pie. Por esa razón, también el Zoom va a ir desapareciendo, porque no es el plan de Dios tener una iglesia virtual, sino que nos reunamos, que nos congreguemos. Amén. Sí, vamos. Te daré gracias a ti, oh Señor.